Compartir. Compartir. Doble. Play. Pero, ratito. Un segundo. Play. Listo, ingeniero. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Quería saber cómo están, si me están escuchando bien. Vamos a comenzar con la clase práctica. A ver amigos, por a través del chat, por favor, me comunican para comenzar con esta clase práctica. ¿Están correspondiendo? Confirmar audio y video. ¿Mm? Sí, se encuentra bien por ahora. Sí, ¿qué dice la gente? Sí, está bien, confirmamos, todo bien. Bien, entonces, si todo está bien, este es un video de una resolución que yo hice hace un tiempo atrás. En realidad, es un video práctico, es una resolución hecha normal en una planta de solución de capacidad de 200 kilos de carbón activado. Pues bien, en este momento yo me encuentro parado dentro de la planta. A mi espalda está la celda electrolítica, que es donde se da la electrodeposición del oro. Pero vamos a ver paso por paso. Yo les voy a ir explicando todo el proceso. Bien, estamos en una planta de sorción de carbón activado de capacidad de 200 kilos por cada batch. Es decir, que por cada operación vamos a desorber 200 kilos. Este es el tanque de solución Barren. Este es el tanque donde se fabrica la solución eluente que va a disolver el oro, que va a lixiviar el oro para luego depositarlo. Este es un tanque de acero con capacidad de 600 litros, ¿no? Que tiene una puerta, una compuerta en la parte superior, que es por donde se adiciona, se llena de agua en primer lugar y por ahí se adiciona cianuro de sodio, soda cáustica y alcohol. Y a través de una bomba que tiene, se recircula. Entonces, estamos frente nosotros a una planta de sorción y en este momento el tanque de solución Barren ya está lleno de agua. Vamos a nosotros a cargar los reactivos. No sin antes decirle que tiene una bomba y tiene un retorno. Ahí estamos viendo un retorno. ¿Para qué sirve el retorno? En primer lugar, para homogenizar la solución, ¿no es cierto? Para preparar el electrolito, es decir, disolver el cianuro, la soda y el alcohol en el agua, ¿no? Y luego de eso vamos a bombearlo, va a pasar por un caldero, este es un caldero pequeño de 7 bhp, la solución ingresa por la parte inferior del caldero, asciende a través de en la parte externa de los tubos de cédula 40 que están ahí, que están calientes por efecto del fuego que tenemos bajo un quemador, entonces la solución se calienta. Es un intercambiador de calor exactamente, porque caldero en estricto rigor no produce un vapor. Entonces la solución se calienta, entra fría y sale caliente, y así caliente la necesitamos para que pueda ingresar, ¿no es cierto?, al tanque reactor de carbón, que estamos en este momento, por la parte de abajo va a entrar la solución caliente, ¿no?, y va a atravesar la cama de carbón activado cargado de oro, va a ascender la solución, y en ese ascenso va a disolver el oro. Este caldero cuenta con un quemador, ¿no es cierto?, un quemador a gas, para que en ese ascenso la solución atraviese el cuerpo de carbón activado y en ese ascenso la solución le extraiga todo el oro que el carbón tiene. Ese es el objetivo de esa columna de carbón, de ese tanque reactor de carbón, ¿no es cierto? Ahí el carbón está ocupando más o menos un 85% del volumen para que pueda fluir la solución. La solución ingresa por la parte de abajo y asciende. Esa es la técnica, tiene que ascender
la solución para que en ese ascenso disuelva el oro. ¿Dónde está el oro? El oro está dentro de los gránulos de carbón activado. El oro está dentro, junto con la plata, si es que hay plata, y si hay cobre, otras impurezas metálicas, también están dentro del carbón. Entonces, la solución asciende, disuelve el oro y llega a la celda electrolítica. En esta plantita de desorción tenemos ahí 5 ánodos y 4 cátodos, ¿no? Ustedes saben que los ánodos son los polos positivos y los ánodos los polos negativos. Y ambos polos están conectados a la electricidad, ¿no es cierto?, a un rectificador de corriente y el rectificador de corriente hacia la electricidad, hacia la toma, ¿no? Entonces, hay una diferencia potencial entre ánodo y cátodo aproximadamente en 3.5 voltios. Es lo que se necesita realmente para el electrowinning del oro, ¿no? Entonces, la solución va a circular, va a estar de manera dinámica circulando por toda la planta en circuito cerrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a circular? Aproximadamente 24 horas para una planta de este tipo, una planta pequeña, ¿no? Entonces, después de 24 horas, el 98% del oro que estaba dentro del carbón activado va a estar ahora en los cátodos de la celda electrolítica, que son cátodos de lana de acero, que lo vamos a ver, ¿no? En breves instantes vamos a armar los cátodos. Esta es una clase práctica, eminentemente práctica. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es de que el objetivo de esta operación de desorción es extraer el oro que se encuentra dentro de los gránulos de carbón activado y depositarlo en los cátodos de lana de acero que existe en la celda. Entonces la solución va a entrar rica y va a salir pobre. ¿Cómo vemos que circula la solución? A través de este visor Pyrex. Este es un visor Pyrex, tiene que ser Pyrex para que soporte la temperatura de 80 a 85 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo. Y la solución, así como ingresa a la celda rica, sale de la celda pobre y vuelve a llegar al tanque de solución Barren. Y de ese tanque se sigue bombeando y hacemos un circuito cerrado. Después de un tiempo de 6 horas, quizás 8 horas, yo debo analizar la solución. Yo debo analizar la solución para ver cuánto tengo de cianuro y cuánto tengo de soda. Y agregar lo que falte de cianuro y soda para que la desorción se dé y el circuito se siga cumpliendo. Es importante también que sepan ustedes que para que exista desorción tienen que cumplirse varias variables que las hemos explicado en el contexto teórico. En primer lugar, tenemos que tener una solución que tenga cianuro, soda cáustica y alcohol. En segundo lugar, esa solución tiene que tener temperatura, la vamos a calentar a 70, 80 grados, ¿no? En tercer lugar, tenemos que tener un aporte de energía eléctrica que lo da el rectificador más o menos de 3.5, 3.6 voltios, ¿no es cierto? Y tiene que haber un flujo de 40, 50 litros por minuto, ¿no? En este momento estamos en el tanque de solución Barren. Yo me voy a colocar un respirador, por razones de seguridad tenemos que tener un respirador, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con reactivos que son peligrosos, ¿no? Entonces, tenemos en este momento, estamos pesando el 1% de soda cáustica y el 1% de cianuro de sodio. Vamos a ingresar ambos reactivos por la compuerta superior del tanque de solución Barren, ¿no? En estos momentos ya el personal ha pesado ambos reactivos para poder nosotros ingresarlo por la puerta superior del tanque. Si el tanque de 600 litros, entonces simplemente yo calculo el 1%, serían 6 kilos. Entonces en este momento estamos poniéndole 6 kilos de cianuro, 6 kilos de cianuro de sodio y 6 kilos de soda cáustica. Eso es lo que estamos ingresando al tanque de solución Barren, ¿no? Entonces, eso ya se pesó anteriormente en una balanza y es lo que el tanque va a disolver, que sería el 1%. Y también el alcohol, ¿no? El alcohol serían 120 litros, entonces hay que agregarle la mitad, 60 litros vamos a agregarle para comenzar la operación. Entonces, en este momento estamos agregando el alcohol, ¿no es cierto? Y después que hemos agregado
60 litros, ya hemos cumplido con lo que manda la teoría. ¿Qué viene ahora? Hay que homogenizar ese electrolito. Entonces la bomba la ponemos en circuito cerrado y comenzamos a recircular ese electrolito con la finalidad de que toda la soda cáustica y que todo el alcohol y el cianuro se homogenicen en el agua, formen una sola solución, ¿no? Que va a ser para mí la solución eluente. Para eso yo cuento con una bomba, cuento con un retorno, con válvulas correspondientes y estamos en este momento ya prendiendo la bomba para poder tener un buen electrolito que es el que me va a disolver el oro, que me va a desorber el oro. Entonces, en este momento, el electrolito está circulando. No lo vemos, pero ahorita vamos a abrirlo. Vamos a abrir la compuerta pequeña y ustedes van a ver cómo la solución adentro se está agitando por efecto de la recirculación. Es importante tener una solución, ¿cómo se llama?, homogénea, para que una vez que se caliente por efecto del caldero, del intercambiador de calor, ¿no es cierto?, ascienda y extraiga del carbón activado todo el oro. Ese es el objetivo. El objetivo de esta operación es disolver el oro que esté en el carbón activado y electrodepositarlo en los catos. Ese va a ser mi objetivo de hoy día. Después ya sacaré los catos, los atacaré con ácido nítrico, quizás otros los fundan, etcétera. Pero mi objetivo aquí es eso. Ahí está el rectificador de corriente en la parte izquierda. Es un rectificador de corriente de 200 amperios. ¿Qué función cumple un rectificador de corriente? Toma la corriente alterna, ¿no es cierto?, del sistema, la convierte en corriente continua. Y de ahí yo lo gradúo para que salga 3.5, 3.6 voltios, ¿no? Eso cumple el rectificador de corriente. Ahora estamos ya aquí en el tanque de solución Barren, pueden ver por la compuerta superior, hay un fluido, hay un flujo ahí, porque estamos en circuito cerrado. Estamos recirculando el electrolito, ¿para qué? Para que se disuelva el cianuro, la soda y el alcohol en el agua. Ahora tengo un cátodo. En mi mano izquierda tengo un cátodo de acero inoxidable y tengo lana de acero en mis manos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a armar mi cátodo, voy a vestir mi cátodo, pero previamente a esto voy a pesar para ver cuánta lana yo tengo para mi cátodo y me doy con la sorpresa que tengo 55 gramos de lana, lo cual significa de que cuando yo analice mi densidad de corriente va a ser, ¿no es cierto?, la intensidad de corriente dividido entre el peso de la lana. Esa va a ser mi densidad de corriente, que por lo general es una densidad de corriente bastante estándar, ¿no? Entonces ahora, esa lana de acero yo la voy a entretejer o voy a vestir mi cátodo, ¿no es cierto?, para que a la hora que la solución ingrese y se dé la electrólisis, ¿no es cierto?, los iones de oro busquen el polo negativo, que es el cátodo, y ahí se fundan, se depositen, se almacenen como huéspedes ahí. Entonces, para eso es mi cátodo, es de acero inoxidable, y en este momento ya yo estoy vistiendo mi cátodo, armando mi cátodo, ¿no?, que es de lana de acero. Ojo que cuando compren lana de acero, busquen una lana de acero la más finita, la número 1, ¿no? ¿Por qué la más finita? Para que tenga mayor cantidad de área, tenga una mayor área, porque el oro se va a depositar donde haya más área, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Con una aguja de arriero voy a coser el cátodo, voy a darle unas puntadas para que no se me desarme en la celda, porque si se me desarma en la celda, el cátodo puede chocar con el ánodo y me provoca un cortocircuito, ¿no? Entonces, cuando ustedes armen sus cátodos, lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Darle unas cuantas puntaditas para amarrar, para que no suceda lo que yo les acabo de mencionar. Y es sumamente fácil, ¿no? Hay que agregarle simplemente un poco de rafia. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es terminar mi cátodo, ya está terminado, ¿no es cierto? Le doy unos pequeños ajustes para tener la verticalidad que necesito. Y así, como he hecho este primer cátodo, tengo que hacer
todos los cátodos. Entonces, lo que tengo que hacer luego ahora es colocar los cátodos dentro de la celda electrolítica. Eso es lo que tengo que hacer. Mucho ojo que los contactos de los cátodos, que es la parte superior, tenga que estar en contacto con las barras de cobre, ¿no? Que son las que transmiten la electricidad del rectificado de corriente hacia todos los electrodos, ¿no? Entonces, ya estoy cumpliendo con la normativa, ya tengo mis cátodos ya de lana de acero, están formando una vertical muy importante, y eso es ese es el objetivo que yo debo cumplir. Entonces, en este momento, yo voy a colocar mis cátodos en la celda electrolítica. Los anodos están ahí color cobre. ¿Por qué color cobre? Porque a pesar que son de acero inoxidable, los anodos han recibido también en electrólisis pasadas iones de cobre que se han adherido, entonces se han quedado ahí. Pero eso no es ningún problema para mí. Entonces ya yo estoy cargando mis cátodos. Ustedes ven que un perno es de acero inoxidable y el otro es de plástico, ¿no es cierto? Ahí la pregunta es, ¿por qué un perno es de acero inoxidable y otro de plástico intercaladamente? Se lo dejo de tarea para que vayan pensando, razonando y me digan al final de la clase, en la estación de preguntas, me digan por qué un perno está de acero inoxidable y otro está de plástico. ¿Ah? Eso es algo que se debe saber, ¿ah? Ojo, para poder hacer la electrólisis. Siempre en una celda electrolítica va a haber un número de cátodos y un número de ánodos. El número de ánodos siempre va a ser una unidad mayor al número de cátodos. En este caso tenemos acá 4 cátodos, entonces debe haber 5 ánodos. Cuando yo fabrico una planta de desorción de 1000 kilos, por lo general tengo 8 cátodos y 9 ánodos. En una planta de desorción de 2000 kilos puede ser que sea 11 ánodos y 10 cátodos. Siempre va a haber un ánodo más, ¿no? Entonces ahora me corresponde cargar el carbón en el tanque reactor. Entonces tenemos ahí a nuestro operador que va a introducir el carbón activado. En ese saco hay carbón activado, cargado de oro. Entonces estamos llenando de carbón activado y ahora lo que corresponde es cerrar la compuerta, ¿no es cierto? Hay una empaquetadura EGB y se le pone pernos para que quede herméticamente cerrado, ¿no? Y luego vemos que hay un pequeño tubito, ¿no es cierto? Con una válvula de alivio para que en caso que se genere mucha presión dentro del tanque reactor de carbón, cada cierto tiempo abrir la válvula para que pueda desfogar y bajar y eliminar las tensiones, ¿no? Las presiones. Entonces, este es un tanque reactor de carbón, tiene un termómetro en la parte superior de entrada y tiene otro termómetro en la parte superior de salida. Es decir, tenemos que controlar a qué temperatura está trabajando el tanque reactor de carbón. Eso es importante, ¿no? La electrólisis o la desorción, mejor dicho, se va a llevar a cabo cuando nosotros superemos los 70 grados. Es necesario tener más de 70 grados para encontrar una buena desorción. Y para mí, una buena temperatura de trabajo sería 80 grados centígrados. Alguien me dirá, ¿y por qué no 90? ¿Por qué no 100? Si las plantas de desorción a presión trabajan con 130 grados de temperatura. Es que esta no es una planta a presión, esta es una planta Heinen con alcohol, de tal manera que el electrolito va a salir a 80 grados y va a entrar a la celda. Y en la celda se produce el electrólisis. Si yo saco un electrolito con 100 grados, se me va a evaporar el agua, se me va a evaporar el alcohol y se me va a echar a perder todo el proceso. Entonces, por esa razón, yo trabajo a más o menos un promedio de 80 grados centígrados. En este momento el operador está ajustando los pernos en la parte superior, ¿no? Para tener ya todo completo y, como quien dice, prender la planta, ¿no? Hacer la dinámica del circuito cerrado del flujo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque el electrolito va a ascender por el tanque reactor de carbón y va a salir por la parte superior. Entonces, en ese ascenso va a disolver el oro.
pero como entra la solución pobre y sale rica del tanque, entonces ahí está el oro. Y vuelve a entrar rica a la celda y sale pobre, porque el oro se queda en los cátodos. Entonces, sí me entienden esto, ¿no es cierto? Entonces, ese es lo que vamos a hacer. Ese es el objetivo de nuestro curso. Ese es el objetivo de hacer una desorción en la parte práctica, ¿no? Mucho ojo que no es lo mismo hacer una desorción en una planta de 5.000 kilos que en una de 3.000, de 2.000, una de 1.000, ¿no? O una de 200. En una planta de 200, normalmente yo necesito 24 horas para hacer la desorción, ¿no? ¿Cuándo acaba la desorción? Cuando en el carbón que tenía, por ejemplo, 5 gramos de oro por kilo de carbón, lo bajamos hasta que queda más o menos 20 gramos o a 30 gramos, máximo 50 gramos, ¿no?, de oro por tonelada. Entonces ahora, eso está en circuito cerrado, entonces ahora sí vamos a abrir el flujo. Vamos a abrir el flujo para que la solución ahora pase por el caldero, se caliente, ingrese al tanque reactor de carbón, disuelve el oro y luego ingrese a la celda y deposite el oro. ¿Por qué he cerrado esa válvula? Porque ya no quiero que haya circuito en mi propio tanque, sino recircule por la celda. Entonces está entrando la solución, como ustedes ven, hay una dinámica, hay una hidrodinámica, la solución entra por la parte de ahí, entra pobre, deposita el oro, entra rica, deposita el oro y sale pobre, ¿no? Entra por el extremo izquierdo, solución preñada de oro, cargada de oro, deposita el oro en los cátodos y sale pobre, ¿no? Pero ¿cuándo se va a dar eso? Cuando haya electrólisis, cuando esté prendido el rectificador de corriente. En este momento todavía está apagado. Estamos recién ajustando parámetros, estamos viendo flujos, estamos viendo cómo prender el caldero para poder comenzar con esta operación de desorción de oro de carbón activado. Entonces, en este momento nosotros ya estamos casi listos para que se haga la desorción de oro en carbón activado. Entonces, en este momento solamente falta prender el caldero, ¿no es cierto? La bomba ya está prendida, prender el rectificador y asunto concluido. Y lo demás es tiempo. Uno siempre tiene que esperar. Acabamos de prender el quemador. Este es un quemador, como se dice, hechizo, que lo hicimos acá en la planta, ¿no? Pero que cumple su función. Esta fue una plantita de las primeras que fabriqué y que ya ahora la hemos modernizado, ¿no? En este momento hemos prendido el rectificador de corriente y podemos ver que se producen unos burbujeos en la zona del cátodo y en la zona del ánodo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver clarito, en el ánodo y en el cátodo hay un burbujeo, ¿no? ¿A qué se debe ese burbujeo? Ustedes recuerdan que cuando hicimos la parte teórica dijimos de que en el ánodo se van a dar las oxidaciones y en el cátodo se van a dar las reducciones. Por lo tanto, por el ánodo hay emanaciones de oxígeno y por el cátodo hay emanaciones de hidrógeno y de algunos gases más. Entonces, esos son los gases básicamente que salen producto de la electrólisis del agua. El agua también sufre una electrólisis y está, digamos, en ese campo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este instante ya es prácticamente la desorción en sí, porque estamos recirculando la solución que contiene cianuro, soda y alcohol. La solución se calienta cuando pasa por el caldero, asciende por el tanque reactor de carbón que tiene carbón activado dentro, disolvemos el oro y junto con el oro la plata, el cobre, impurezas que siempre hay. La solución cargada de oro o preñada en oro o solución rica desciende a la celda en condición de solución preñada de oro. En la celda tenemos electrólisis, ánodos y cátodos, por lo tanto el oro, que es oro más, se deposita en los cátodos y sale pobre. Vamos a medir en este momento la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo y estamos viendo que nos da 3.3, estamos viendo que nos da más o menos 3.14 entre ánodo y cátodo, ¿no? Estamos viendo que nos da, tiene que darnos así un promedio de
¿cómo se llama? Aproximadamente pues de 3.26, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo yo es medir el voltaje, la diferencia potencial entre ano y cato, 3.07, ¿no es cierto? Con eso yo me aseguro de que se están dando las condiciones físico-químicas para que haya electrólisis. Es decir, si tengo flujo, si tengo un buen electrolito fabricado con cianuro de sodio, soda cáustica y alcohol, si tengo temperatura y tengo voltaje, entonces lo demás es automático. El oro se tiene que depositar porque se tiene que depositar en el cátodo. No hay ninguna razón para que el oro no se deposite. Yo tengo que buscar cumplir con mis barreras. Ya estoy viendo la temperatura. A ver, acerquen un poco la cámara. Recién estamos en 30 grados. Es decir, eso tiene que ir aumentando la temperatura gradualmente hasta llegar a los 70, 80 grados. Este es mi pHímetro. Voy a ver cuánto tiene de pH, ¿no? 12.7. Con 12.7 he comenzado mi electrólisis. Pero si yo mido el pH entre ánodo y cátodo, me va a dar menos. A ver. $11.5. Segunda tarea. ¿Alguien me puede decir por qué el electrolito ingresa con 12.7 y en ese mismo instante yo mido entre ánodo y cátodo y me da 11.5? ¿Por qué perdí pH? ¿Alguien me puede responder, por favor? Al terminar la clase yo quiero que me respondan esas dos preguntas que le estoy dejando acá de tarea. ¿Ya? Me van a responder. La primera es, ¿por qué hay un perno de acero inoxidable y el otro de plástico? Y intercaladamente. Primera pregunta que dejo para que ustedes me la resuelvan. Y segunda pregunta, ¿por qué el pH de la solución cuando ingresa tiene 12.7 y en ese mismo instante que lo mido entre ánodo y cátodo tiene 11.5? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos 1.2 de pH? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón técnica, científica? Que alguien me diga por qué perdimos pH. Muy bien, seguimos con la electrólisis. Hay que dejar algunas tareas para que la gente vaya pensando, vaya razonando. Ojo, que yo también puedo preguntarles a ustedes, ¿ah? Yo tengo acá la relación de participantes, ¿no? Así que yo tengo la relación de participantes y voy a preguntar, Junior, me alcanza la relación de participantes al final de la clase porque voy a hacer algunas preguntas a los alumnos, porque se supone que ustedes están atentos. Muy bien, ahora ya terminamos con la electrólisis. Ya hemos parado el bombeo, hemos apagado el quemador, hemos apagado el rectificador de corriente y pregunto yo, ¿dónde está el oro? El oro está en los cátodos, el oro se encuentra adherido en los cátodos. Esos son los cátodos, ¿no? No se ve exactamente como un oro brillante, pero sí te puedo decir que ahí el oro está en los cátodos, Entonces lo que tengo que hacer yo es sacar los cátodos, ¿no es cierto? Desarmar los cátodos, cortarlos con una tijera y introducirlos en una olla de acero inoxidable. Eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi chamba ahorita, en este instante. Eso tengo que hacer. Tengo que tener una olla de acero inoxidable. ¿Por qué acero inoxidable? Porque luego voy a atacarlo con ácido nítrico. Y alguien me dirá, pero en un lavador de plástico también se puede hacer eso. Sí, pero luego lo voy a poner encima de una cocina para que la temperatura me ayude con las reacciones. La temperatura cataliza algunas reacciones del ácido nítrico para disolver algunos metales. Entonces, en este momento voy a cortar la lana de acero. Voy a cortar, ya estoy cortando, ¿no es cierto? Y la lana de acero está un poco tiesa porque está endurecida por los metales que se han adherido, se han fundido junto con la lana ahí en el proceso llamado electrólisis. Todos los metales que estaban en solución en calidad de cationes, llámese oro más, cobre 2 más, etcétera, se han reducido en el cátodo y se han convertido en metales, ¿no? Es una reacción típica de reducción y en el ano han habido las oxidaciones que ya
le mencioné. Entonces, vamos a ver ahora exactamente qué tenemos que los catos en la olla de acero inoxidable y vamos a llevarlos a la campana extractora porque vamos a atacarlo con ácido nítrico. No nos olvidemos de que necesitamos siempre una campana extractora para evitar de que los gases nitrosos nos inunden el laboratorio y nos perjudiquen en nuestra salud. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Eso es lo que pretendemos hacer en este instante. Entonces ahora colocarse respiradores, colocarse equipos de protección personal, porque nos vamos a ir a refinar el oro. Pero en la celda siempre va a quedar también algo de sólidos en el fondo de la celda. Por eso que si ustedes ven la celda, tiene una geometría, no es un paralelepípedo perfecto, es un paralelepípedo imperfecto para que en el punto más bajo, por ahí poder desaguar la celda y recuperar algunos sólidos que se encuentran en el fondo de la celda y que contienen algo de oro, ¿no? Entonces, el oro básicamente está en los catos, en la lana de acero, pero también es verdad de que si yo extraigo de la parte inferior de la celda el electrolito, hay algunos sólidos que están en el fondo de la celda y que también los estoy extrayendo y que luego separando la solución sólido de líquido, entonces los sólidos los voy a poner en la olla para también hacer el ataque de esa manera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar la olla en la campana extractora, ¿no? Ahí le he colocado la olla, ¿no es cierto? La campana extractora le he prendido y ahora le voy a adicionar ácido nítrico que lo tengo en un depósito plástico a mi derecha, ¿no? Ese es ácido nítrico, ese es el ácido nítrico concentrado. Con mucho cuidado lo voy a echar dentro de la olla, ¿no? Entonces ahí van a ver una emanación de gases, ya lo están viendo, la emanación de gases nitrosos, colores pardo rojizo, y como ustedes ven, hay un tiro, pues hay una diferencia de presión hacia arriba, donde los gases se están saliendo por la chimenea y no me están inundando la sala. Eso es lo que yo quería que vean, ¿no? Entonces, después de un tiempo X, cuando ya no haya gases, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer yo es prender la cocina para que la temperatura me ayude a disolver. Entonces, cuando prendo la cocina y comienzo a mover un poco, siguen apareciendo gases color rojizo, lo cual me da a entender que todavía hay reacciones, ¿no? Hay reacciones. Es decir, está reaccionando la plata, el cobre, el hierro. Cuando ya no haya gases de ese tipo rojizo, entonces ya yo voy a entender de que ya todas las reacciones se han dado. ¿Qué reacciones se dan en la olla? Ayer lo hemos visto, ¿no? El ácido nítrico va a disolver la plata a la condición de nitrato de plata. Va a disolver el cobre a la condición de nitrato de cobre, ¿no? Y después ya que los he disuelto, separo la fase líquida de la fase sólida y me voy quedando con la fase sólida, porque la fase líquida tiene todos los metales menos el oro, y el oro se ha quedado en la fase sólida porque ningún ácido de manera individual disuelve el oro, ¿no? Entonces en la olla todavía tengo las últimas emanaciones de gases, seguramente que hemos adicionado las últimas cantidades de ácido nítrico, la cocina está prendida y lo que yo necesito en este instante es simplemente esperar hasta que ya no haya emanaciones de gases. Si ya no hay emanaciones de gases, significa de que ya hemos completado todas las reacciones. Por lo tanto, he bajado la olla para esperar un poco que sedimenten los sólidos y separar los sólidos de los líquidos, ¿no? Una pregunta, ¿dónde se encuentra el oro en este momento? ¿En la fase sólida o en la fase líquida? Respuesta, fase sólida, porque el ácido nítrico no lo ataca el oro, pero sí ataca la plata, el cobre, el hierro, mercurio y demás metales. Entonces, lo que voy a hacer aquí es separar la fase sólida de la fase líquida. Ojo, la fase líquida no la boten, porque si tiene plata, se recupera. Entonces, después que he separado la fase sólida de la fase líquida, puedo ver ahí un barro.
Ese barro lo recojo con agua. Como ustedes ven, ahí tengo mi agua en botellas de Coca-Cola. Y todo el sólido ya lo tengo en un balde, ¿no? Ahí tengo que esperar separar el sólido del líquido, ¿no? Entonces ahí tengo ya la parte sólida, ¿no es cierto? Le debo dar algunas lavadas para luego atacarlos, ¿no? En este momento ya tengo dos fases, la fase sólida donde está el oro y la fase líquida donde está la plata, el cobre, otros elementos metálicos, ¿no? Si hay plata, recupero plata. Si hay cobre, recupero cobre. Lo que tengo en mis manos es un matraz donde ya he puesto 3 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. Es decir, estoy preparando agua regia. El agua regia es la mezcla de los ácidos en 3 partes. Algunos autores dicen 4 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. Está en la cocina, está la cocina prendida, porque yo necesito que el agua regia caliente más o menos a 80, 90 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura es más eficiente para disolver al oro. Entonces, en este momento, yo estoy calentando mi agua regia. El agua regia es la mezcla, como ya les dije, de ácido clorhídrico y ácido nítrico, 3:1, que es la única mezcla de ácidos que disuelve el oro. No existe otra mezcla de ácidos que pueda disolver el oro. Entonces, ahora que ya está ya más o menos caliente mi agua regia, apago mi cocina, me pongo los guantes y el matraz con el contenido de agua regia, el agua regia la voy a echar en el balde. ¿Por qué he puesto el balde dentro de un lavador color celeste? Porque una vez que yo ataque las arenas con el agua regia, el oro va a pasar a solución. ¿Y qué pasaría si el oro pasa a solución y el balde blanco se rompe? Lo perdería, caería al piso, se va al desagüe, pero lo perdería. Entonces, siempre le pongo yo un contenedor aparte para que en el supuesto negado que se rompe el balde, yo recupere mi oro, ¿no? Entonces, en este momento ya lo ataqué las arenas de oro con el agua regia y por lo tanto, dentro del balde van a haber 2 fases. La fase sólida y la fase líquida. Segunda pregunta, ¿dónde está el oro? ¿La fase sólida o en la fase líquida? Respuesta, fase líquida, porque lo hemos disuelto, el oro lo hemos disuelto con el agua regia, Entonces, en ese momento he puesto un filtro así nomás de algodón, un filtro artesanal, y estoy pasando toda la solución, y se me queda en el algodón, se me está quedando los sólidos, que digamos que son los productos no metálicos que han venido con el mineral y que obviamente ahí no está el oro. El oro está dentro del matraz en su condición de cloruro áurico. Voy a ver cuánto tiene de pH. Y seguramente que va a tener un pH extremadamente ácido porque he trabajado con ácido clorhídrico y ácido nítrico, ¿no? Entonces, yo quiero ver cuánto tiene de pH. Como está con un pH extremadamente ácido, ¿qué le estoy echando en este momento? Urea. Le estoy echando urea. He puesto urea a calentar ese disuelto y le estoy echando urea con la finalidad de destruir el ácido nítrico excedente. Lo tengo que destruir para buscar un pH más o menos de 0.7, porque si no hago eso, no voy a poder precipitar el oro. Entonces ya destruí el ácido nítrico y ahora le voy a echar el bisulfito de sodio. Entonces le estoy echando el bisulfito de sodio en la condición de metabisulfito de sodio, que es un bisulfito grado alimentario. Entonces, el bisulfito de sodio va a precipitar el oro, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este momento, ya en calidad... ¿Dónde está el oro? ¿En la fase sólida o en la fase líquida? En la respuesta, fase sólida. ¿Por qué? Porque el oro precipitó, se convirtió en sólido. Y luego lo hemos filtrado
y en el paquete del filtro, como un tamalito hemos hecho, y ahí está el oro, y lo hemos llevado a este crisol, y en este momento con el soplete, lo que estoy haciendo es eliminando la humedad. Cuando la llama está así media suave, estamos eliminando la humedad. Ahora sí le he puesto llama fuerte, ¿no? Ya estoy terminando de sacar la humedad, ya estoy fundiendo el oro, le estoy echando un poquito de bórax, un poquito de nitrato de sodio, ¿no es cierto?, para obtener un oro muy fino. Entonces, el oro ya se encuentra en este momento en estado, está fundido. Tengo mi lingotera que le he preparado, le he echado un poco de cera, ahí está la vela, para que no salpique, le he calentado también con el soplete, y en este momento estoy sacándole un poco de escoria, que siempre hay, y el oro va a aparecer en el último hoyo de la lingotera, ¿no? Hoyo que ya lo he preparado, le he metido temperatura, etcétera, y ahí tenemos el oro, ¿no? Ahí tenemos el oro con un poquito de escoria, pero acá le sacamos la escoria, no hay problema en eso, ya le hemos sacado la escoria y tenemos la barrita de oro. Esa es la barrita de oro que tiene 99.5% de pureza como mínimo y que es comerciable al 100%. Esa es una barrita de oro puro, producto de mi electrólisis, que es una barrita que pesa 150 gramos, no pesa más, pero nos sirve para poder enseñar a mucha gente la tecnología de la desorción del oro de carbón activado. Bueno, esa es, amigos, la parte práctica. Eso es lo que yo he querido a ustedes enseñarles. Yo hago este curso una vez al mes. Pueden avisar a sus amigos y compañeros que deseen llevarlo. El próximo curso va a ser para el mes de agosto. Y, ¿cómo se llama? Y los espero nuevamente en casa con este curso. Bien, el Instituto del Oro del Perú se complace en comunicarles a todos ustedes que el curso ha terminado. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, no sin antes decirles que nuestra institución fabrica y vende plantas de desorción de oro de carbón activado. Vendemos plantas de agitación para minerales de oro con cianuro. Hacemos servicio de desorción para carbones activados. Asesoramos a productores mineros. Capacitamos también en planta. Y ahí está nuestro WhatsApp. Bien, amigos, ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, vamos a bajar este cuadrito un poquito. Sí. ¿Ya vamos acá? Sí. Ya. Ok. Y momento de preguntas. Bien, a ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos? César González, Barrio Nuevo, está bien, ingeniero. Jesús Sedano Carvajal, todo bien, Inge. John Cano nos dice, cuando se da el electrólisis hay una descomposición del agua y una liberación de hidrógeno. Por esa razón, la concentración de hidrógeno disminuye. Claro, baja la concentración de hidrógeno y por lo tanto también baja la concentración de pH. Momento de preguntas. Muy bien, hagan las preguntas correspondientes. A ver, amigos, hagan las preguntas correspondientes. Si no, yo les pregunto. A ver, voy a preguntarle a César Delgado. César, ¿cómo se fabrica el agua regia? ¿Me puedes decir? Y si le quitamos ya, al aire. Ya, estamos todos con micro. A ver, César, ¿me puede decir cómo se fabrica? César González, Barrio Nuevo, ¿cómo se fabrica el agua regia? Ingeniero, buenos días. El agua regia no se escucha. 3-1. Por favor. Ingeniero, ¿me escucha usted? Sí, ahora sí. Ingeniero, buenos días. Buen día. El agua regia se prepara 3-1 y es la única solución que prácticamente disuelve al oro, una vez que se tiene lo que es concentrado. 3-1, pero ¿qué producto es 3 y cuál es 1? Ya, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico. ¿Y cuál es 3? El nítrico es 3 y clorhídrico 1. Al revés. 3 es clorhídrico y nítrico es 1. ¿Ya? También algunos autores dicen que puede ser 4-1. Como dice César, es la única mezcla de ácidos
que esto disuelve al oro, ¿no? Y acá yo les cuento una anécdota. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que abandonar Berlín y había un gran laboratorio donde estaban las medallas de oro de los Juegos Olímpicos, oro macizo, oro puro. ¿Qué hicieron los ingenieros de ese momento? Agarraron las medallas y las disolvieron con agua regia y dejaron un sinnúmero de cilindros, solución de agua regia con oro. Cuando salieron y llegaron los alemanes, perdón, los americanos, los ingleses, etcétera, los rusos, y entraron los soldados pensando encontrar pues oro para llevárselo, porque como trofeo de guerra se pueden llevar lo que encuentren, solamente encontraron cilindros con agua, con una solución. Entonces no se llevaron el oro. Cuando los alemanes regresaron a su laboratorio después, encontraron los cilindros con el agua regia y el oro disuelto, precipitaron el oro con bisulfito de sodio, fundieron el oro y fabricaron nuevamente las medallas que hasta ahora las tienen. Esta es una anécdota que se la cuento a todos ustedes. ¿Qué dice Alonso Yapo Figueroa? ¿Puede explicar nuevamente el uso reactivo metabisulfito, por favor? El metabisulfito de sodio o el bisulfito de sodio es un elemento que dona electrones. ¿Para qué? Para precipitar al oro. El oro en la solución se encuentra como oro más, como un catión. Tiene una carga eléctrica positiva. Necesita un electrón para reducirse a oro metálico. Y quien aporta los electrones, en este caso, es una sal oxidante llamada bisulfito o metabisulfito de sodio. Jesús Sedano dice, la solución trabajada en la desorción para el siguiente proceso, igual se tiene que aumentar el 20% de alcohol. De preferencia sí, porque el alcohol también, les voy a ser bien franco, en el trabajo se va evaporando. Entonces, para la siguiente operación se le mide el pH y se agrega lo que hay que agregar de soda, se mide la fuerza de cianuro, se agrega lo que falta de cianuro, y en alcohol agregamos el 20%. 10% para comenzar, y en media operación, 10% más. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿puede aceptar a un participante? ¿Tan tarde? Se le desconectó. Ya está volviendo a entrar. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta para poder ver acá? César González, Barrio Nuevo. Dentro del reactor del carbón, ¿el carbón está ubicado en contacto de las paredes? Sí, claro, el carbón se echa simplemente el carbón, está en contacto con las paredes, ¿no? Ahora, el reactor que yo les he mostrado es de fierro, es de acero estructural, no un acero común y corriente. Pero también puede ser de acero inoxidable. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja, no? La ventaja es de que termina el proceso, puedes lavar el carbón y luego puedes agregarle ácido clorhídrico para reactivarlo el carbón y ya lo sacas reactivado, ¿no? ¿Y cuál es la desventaja? Que un reactor de inoxidable cuesta más que uno de acero estructural. ¿Con qué se neutraliza el ácido usado? ¿Con qué se neutraliza la solución usada del cianuro? Todos los equipos de desorción deben ser de inox o solo las cañerías y las celdas electrolíticas. En realidad, una planta de desorción puede ser de acero común y corriente. La que hemos visto ahora es una planta de acero común y silvestre, acero normal. La puedes hacer de acero inoxidable. Vas a gastar más, pero vas a tener también una planta más duradera, ¿no? Y también puede ser una celda de PVC, de material sintético, ¿no? Las últimas celdas que estoy fabricando yo ya son de PVC.
¿Hay algún problema, dice Raúl Campos, de trabajar con resistencias para aumentar la temperatura a cambio del caldero? No, no hay ningún problema. Si tú te generas un equipo, o mejor dicho, un caldero a base de resistencias eléctricas, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que la solución se caliente. Así que caliéntala del modo que mejor quieras, ¿no? Porque incluso artesanalmente, antiguamente se calentaba con leña, ¿no? Así que la idea es que se caliente la solución. Y si tú puedes con resistencia eléctrica, no hay ningún inconveniente. Jesús Sedano, cuando se ataca con agua regia al oro, por ejemplo, de 700 gramos a 1 kilo de oro, ¿se puede atacar repetidas veces o solo una vez? Repetidas veces hasta que disolas el oro. Es decir, tienes que calcular cuánto de agua regia necesitas, ¿no? Si tú vas a sacar, por ejemplo, 1 kilo de oro, mira, yo para lo que saco yo 150 gramos en las pruebas, yo utilizo más o menos de 2 a 3 kilos de agua regia, ¿no? Y si tú vas a sacar 1 kilo, eso multiplícalo por 7 más o menos, pues, o sea, necesitas unos 10 kilos de agua regia, ¿no? Entonces vas preparando y vas atacando hasta que ya no haya reacción. Cuando ya no hay reacción, significa que todo el oro ya está en la solución, ¿no? Es necesario que tomes precauciones porque una pérdida de oro es muy dolorosa. Yo conozco la anécdota de un ingeniero que trabajaba así, sacando artesanalmente con un grupo de gente, se sacaba oro y un día se llevó un balde de agua regia con oro a su casa y buscó una olla de acero inoxidable y lo puso en la olla con la finalidad de... y le puso el metabisulfito para que el oro precipite, ¿no es cierto? Y de ahí se fue a la calle a un compromiso. Vino la empleada, encontró una olla con una solución que olía mal y todo lo botó al desagüe y lavó la olla. Cuando vino el ingeniero encontró la olla brillante y boca abajo, sin nada. Perdió 1/4 de kilo de oro, es decir, en estos tiempos cerca de $20,000. $15,000. Pero así es la vida, ¿no? Se gana y se pierde. Hay que tomar precauciones nada más. Bien, amigos, ¿qué dice acá? ¿Qué pasa si en los rectificadores de corriente subo el voltaje, debe ser, a más de 4 voltios? ¿Qué pasa en las celdas electrolíticas? Lo que pasa es que va a haber una mayor depositación de oro y de impurezas y el cátodo va a comenzar a engordar, así como que le generan como lanas, le comienzan a generar y engorda fácilmente y choca con el ánodo y genera un cortocircuito. Eso es lo que pasa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bien, amigos, el curso ha culminado. Cualquier cosa por el WhatsApp, los que deseen plantas de desorción o los que deseen asesoramiento, me pueden escribir. Yo los puedo ayudar hasta donde se pueda, amigos. No tengo ningún problema. Ustedes ya nos han dado la inscripción. ¿Qué dice acá? César dice, ingeniero, ¿nos puede explicar el cambio de voltaje? Los cambios de voltaje siempre se van a dar, es decir, si yo comienzo mi electrólisis y yo le pongo que entre ánodo y cátodo hay una diferencia de voltaje de 3.5, por ejemplo, cuando pase el tiempo, voy a medir y ya no me va a dar 3.5, me va a dar 2.5, 2.6, 2.7. ¿Por qué? Porque al haber mayor temperatura en la solución, hay mayor difusión de iones y menos resistencia. Por lo tanto, baja el voltaje. Y nos dice Luis, si puede explicar sobre los tornillos de metal y plástico. Claro. El primer tornillo es de metal y el segundo es de plástico. ¿Por qué? ¿No es cierto? Y el otro es de plástico y de metal. ¿Por qué? Porque cada 2 electrodos es un par. Es decir, los 2 primeros, ánodo y cátodo,
es un par, están trabajando, hacen una electrólisis. De ahí, como que hay que cortar la energía eléctrica que circula por las barras para hacer un segundo par. Por eso es metal, plástico, metal, plástico. Entonces, hacemos un par y luego cortamos la energía y hacemos otro par para que el primer par con el segundo no tengan contacto eléctrico. ¿Y cómo tienen contacto todos los pares? Por las barras de cobre que hay en la celda. Por eso es. Los que necesiten hacer una celda me avisan, tenemos planos de todo tipo para ayudarlos. Ingeniero, dice Jesús Sedano, y la clase práctica de absorción en carbón activado en tanque de agitación, no es que ese es un tanque inmenso, donde ahí se agita la pulpa, ¿no es cierto? 24 horas y luego se le pone el carbón y luego se saca, ¿no? Raúl Campos, ¿por qué disminuye el pH entre el ánodo y el cátodo? Disminuye por la electrólisis del agua. El agua, producto de la electrólisis, ¿no? Se oxida el oxígeno, se reduce el hidrógeno, por lo tanto, disminuyen las concentraciones de hidrógeno, de OH, que es el concepto del propio pH. Bien, amigos, muchísimas gracias. ¿Qué dice? ¿En qué me ayudan los draft tubes de los tanques de cianuración? ¿Cómo se da la separación del carbón en las columnas? ¿Cómo se da la separación del carbón en las columnas? Cuando se ponen columnas, hablando de lixiviación en pads y la solución pasa por columnas, ese carbón que está dentro de las columnas luego se saca y se hace la desolución que hemos hecho. Exactamente, ¿no? Cualquier cosa, por favor, a mi chat personal. Bien, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.